Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Lucas, Lucas 17, del 11 al 19, amén. Esta preciosa historia de los 10 leprosos cuando son limpiados por Jesús. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasada entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre amado, muchas gracias en esta mañana. Ayúdame, Padre, a glorificar y honrar tu nombre en esta mañana. Suelta mi lengua, toca mis labios para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, y bienvenido seas a este lugar, precioso Espíritu Santo. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cuando miramos los milagros que Dios hizo, en muchos pasajes vemos, por ejemplo, el otro leproso en otro momento de la vida de Jesús, cuando sana, el leproso le dice, Señor, si quieres, sáname, ¿verdad? Pero aquí estos 10 leprosos no le piden eso, le piden solamente misericordia a Dios. Miren, los leprosos eran sacados de las iglesias, habían leyes de limpieza y sanidad que no dejaban entrar a los leprosos en las iglesias. Es decir, eran marginados y estaban en una aldea, probablemente estaban en un campo, en un campus así, algo, en un campus especialmente para leprosos, donde ellos vivían, pero de ahí, al escuchar que Jesucristo estaba en la ciudad, ellos salieron. Y cuando salieron, van a Jesús y le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nada más, no le están pidiendo un milagro a Jesús. Le están pidiendo misericordia. Misericordia, que Jesús tenga misericordia de ellos. Que Jesús tenga misericordia de su condición de leprosos, de desahuciados, de marginados, de hombres que tenían que tener una señal por donde pasaban, una campanilla que sonaba por donde pasaban, para que de esa manera la gente que no estaba con lepra podía esconderse mientras pasaban los leprosos, porque su enfermedad era contagiaba, era indeseable. Eran perseguidos, había una ley que los prohibía estar en los lugares públicos por tan solo ser leprosos. Ellos no habían pedido ser leprosos, era su condición por lo que estaban pasando. Qué terrible prueba, ¿verdad? Entonces, al enterarse ellos que Jesús estaba en la ciudad, dice, ellos salieron y alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no los sanó en ese momento inmediatamente. Jesús le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. El milagro sucedió en el camino. Entonces llamaríamos el milagro del camino, ¿verdad? Porque en el camino que ellos iban a la iglesia, y Jesús lo estaba mandando a un lugar prohibido, porque ellos eran expulsados de la iglesia, habían leyes de sanidad que no los dejaban entrar, pero ahora Jesús está contradiciendo eso y está mandando a los leprosos, vayan a la iglesia, muéstrense ante el sacerdote. Mire usted la autoridad de Dios, ¿verdad? Y los leprosos hacen caso. Los leprosos no rechazan eso. Los leprosos no dicen, Jesús, hay una ley que nos prohíbe que nosotros nos acerquemos al templo y ahora tú nos mandas. Tú nos estás mandando que vayamos al templo. Señor, qué contradicción, ¿verdad? Pero el Señor le dice, mostraos a los sacerdotes. Le dice, id y mostraos a los sacerdotes.
En ese momento los leprosos no saben qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Le pidieron misericordia a Dios y Dios en su misericordia le dice: id y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La obediencia de estos hombres, de estos 10 leprosos, fue tan grande que en su condición de enfermos, desahuciados y rechazados de la sociedad, hacen caso a Jesús, inmediatamente y van camino al templo. Y cuando están yendo camino al templo, el milagro sucede. Entonces, pues, llamaríamos, repitiendo, valga la redundancia, el milagro del camino, ¿verdad? Por la obediencia de estos hombres, ellos fueron sanados. Porque ellos no se acercaron inmediatamente a Jesús cuando ellos lo ven a Jesús de lejos y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Es todo lo que le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesucristo inmediatamente tuvo misericordia de ellos. Qué grande es Dios, ¿verdad? Porque es tremendo este milagro que me llama la atención a mí, porque cuando miramos los otros milagros, le piden a Jesús que Jesús los sane. Casi en todos de ellos, ¿verdad? Pero aquí Jesús, solamente al escuchar de ellos y mirarlo su condición, le dice: vayan al templo. Y en el camino que van al templo, Jesús los sana. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. De los 10 leprosos, uno volvió inmediatamente cuando se dio cuenta que había sido sanado. Dice: y volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Es decir, ¿no son 10 los que fueron sanados? Dice: ¿y los 9 dónde están? ¿Verdad? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice: de los 10, solamente este extranjero ha venido a dar gracias a Dios, y los demás 9 no han regresado. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué aprendemos en esta porción de la palabra, mis queridos hermanos? Primeramente vemos que la obediencia es importante cuando usted busca un milagro. Ser humilde. Los leprosos le dijeron a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Maestro, maestro. Salieron del escondite donde estaban los leprosos, salieron de un lugar donde ellos podían vivir y le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. No se le acercaron a Jesús, y Jesús, al escuchar, le dijo: vayan al templo. Entonces, ellos obedecieron inmediatamente. Y en el camino al templo es que sucede este milagro. Cuando están yendo al templo, mire, están yendo al templo a un lugar prohibido, porque ellos eran expulsados del templo porque había, les repito, había una ley de sanidad que no los dejaba a ellos entrar al templo, ni caminar libremente por las calles de Jerusalén. Pero ellos obedecieron a Jesús, y camino al templo son sanados. Completamente. ¿Se imagina usted ver a los sacerdotes mirando a estos leprosos, o la comunidad que los conocía? Ahora estaban sanos completamente. Y uno de ellos, en agradecimiento a este milagro, vuelve y agradece a Dios. Y este hombre era extranjero, era samaritano. Y los demás, 9, no regresaron. Qué ingratitud, ¿verdad? Muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas, Dios hace milagros en nuestras vidas y somos ingratos con Dios. No reconocemos que Dios lo ha hecho. Creemos que es nuestra fuerza y nuestra voluntad que ha producido este milagro, o esta solución en nuestras vidas, o esta sanidad, o este milagro financiero. Sino, aún sabiendo que Dios lo ha hecho, nosotros nos tomamos esa gloria. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que ser conscientes que cuando buscamos a Dios y buscamos un milagro, y Dios hace el milagro, tenemos que ser agradecidos con Dios.
sea una sanidad, sea un milagro financiero, el milagro que esperamos que suceda, y sucede, Dios, en su misericordia, hace ese milagro a favor de nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, como este samaritano, y creerle a Dios. Estos 10 leprosos le creyeron a Dios. Por eso, sin preguntar nada, fueron caminos al templo. Y en el camino al templo, este milagro sucedió. Y cuando llegaron al templo, ellos estaban completamente sanos. Mis queridos hermanos, esta corta meditación en esta mañana, ¿qué nos enseña? Nos enseña a ser obedientes. Obedientes a Dios, primeramente. Creerle a Dios. Tener fe en Dios. Y ser agradecidos con Dios. Mire, la palabra de Dios dice en muchísimos pasajes que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios. Pero estos leprosos no estaban oyendo que Jesús estaba dando un gran sermón, no. Lo vieron de lejos y salieron de su aldea, porque se enteraron que Jesús estaba en la ciudad. Y al salir no se acercaron a Jesús inmediatamente, y de cierta distancia le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Dios, movido a compasión por su gran misericordia, les dice: vayan al templo. Y ellos inmediatamente obedecen. Inmediatamente ellos prueban su fe al aceptar ir sin decir nada. Van camino al templo. No sé qué distancia había. Quizás 1 cuadra, 2 cuadras, no sé. Y en ese transcurso que ellos están yendo, son sanados por Jesús. Entonces, cuando ellos llegan al templo, ya están sanos completamente. Ya no son más leprosos, malolientes, podridos en vida. Ya no. Ahora están sanos completamente. Por eso es que uno de los leprosos, de los ex leprosos, vuelve a Jesús saltando, alegre, gritando, hablando. Y dice que se postra a los pies de Jesús para agradecer por el milagro que Jesús ha hecho en su vida. Lo ha sanado completamente de esta lepra. Y los demás no regresaron. Y Jesús pregunta y dice: ¿no eran 10 los leprosos que fueron sanados? Dice: ¿y dónde están los 9? Porque no vinieron a dar gracias a Dios. Solamente este extranjero, este samaritano, ha venido a dar gracias a Dios. Y Jesús lo bendice y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mis hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Ser agradecidos con Dios. Jesús es el mismo. Él no ha cambiado. Él es este mismo Jesús que sanó a estos 10 leprosos. Es este mismo Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre. Es este mismo Jesús que levantó a Lázaro de los muertos, estando ya muerto 4 días. Es este mismo Jesús que resucitó al hijo de la viuda de Naín cuando lo iban a enterrar. Ese es este Jesús lleno de amor y compasión, mis queridos amigos, mis hermanos, que nos ofrece cada día salvación y vida eterna, que nos ofrece todo el amor, la bondad y los milagros que Él tiene a todos aquellos hombres y mujeres que verdaderamente creen en Él y lo siguen. Los leprosos, a una distancia prudente, le dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, mira a Jesús, mira nuestra condición de enfermos, mira nuestra condición de que somos desahuciados, mira nuestra condición, Señor, de que no podemos entrar al templo, somos rechazados.
Mira, Señor, nuestra condición. Andamos como animales, con una campana en nuestros cuellos que tiene que sonar por donde pasamos. Ten compasión de nosotros, Señor Jesús, que también somos seres humanos. Qué grande, ¿verdad? Pero Dios, en su misericordia, hizo el milagro inmediatamente. Y la obediencia de estos hombres enfermos, su fe, creyeron en Jesús, obedecieron a Él y fueron sanados inmediatamente. Claro, la ingratitud de 9 de ellos que no regresaron a agradecer a Dios. Seamos agradecidos con Dios, mi querido hermano y hermana. Pasemos por donde pasemos, estemos en la condición que estemos esperando los milagros que estamos esperando. Pero cuando eso sucede, seamos agradecidos con Dios. Y aunque no sucediera, seamos agradecidos con Dios, porque Dios sabe lo que verdaderamente es bueno para cada uno de nosotros. Yo lo animo en este día, mis hermanos. Los animo en este día donde usted se encuentre, en este día lunes, quizás en una gran o pequeña ciudad que ha salido a enfrentarse a la vida, a buscar lo que tiene que buscar para sustentar su familia, sus sueños, sus proyectos. Que Dios lo bendiga. Que Dios haga milagros en la vida de usted en este día. Pero acuérdese, no se olvide después, cuando Dios haya hecho el milagro a favor de usted, no se olvide en volver y agradecer a Dios, porque Dios permitió que usted consiguiera el trabajo en este día, porque Dios permitió que usted consiguiera la financiación para el proyecto que tiene, o que Dios permitiera la sanidad para usted o a un familiar suyo. No se olvide de Dios, sea agradecido con Dios. Dios hizo el milagro, por eso lo llamaríamos en esta mañana el milagro del camino. Porque mientras iban camino al templo, Dios sanó a estos leprosos. Mis amigos, que Dios los bendiga. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Y tengan una bendecida semana, un día maravilloso y bendecido en este día. Y acuérdense, en cada gestión que ustedes hagan cada día, pongan primero a Dios antes que nada. Pongan primero a Dios. Y Dios en su misericordia los guiará a ustedes a avanzar cada día. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Usted, mi querido amigo y amiga que no conoce de Jesús, por favor, venga a Jesús. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y Jesús se atrevió a decir en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de Jesús, dice la palabra del Señor. Jesús se atrevió a decir en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí. Mis amigos, ¿por qué? Porque Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Sí, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y por mí, mi querido amigo y amiga. No hay otro que lo haya hecho. Él es el único Dios, el Santo de Israel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y Jesucristo a usted, mi amigo, mi amiga, lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. Por eso, en esta mañana, Jesús te invita a que tú vengas a Él, que tú rindas tu corazón a Él, mi querido amigo y amiga. Porque la palabra de Dios dice: fuera de mí, nada podrás hacer. Nada. El hombre sin Cristo no tiene nada, mi querido amigo y amiga, está perdido, sin esperanza. Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Por eso la palabra de Dios dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amigo, ven a Jesús. Jesucristo te ama, te ofrece salvación y vida eterna. Jesucristo te ama, mi querido amigo y amiga. Así donde estás, como estás, en la condición que estás, ven a Jesús. Vamos a hacer una oración, por favor. Cierra tus ojos. Repite esta oración ahí donde estás. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, por favor. Perdóname.
Yo en este día te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Perdóname y por favor, Jesús, ven, entra a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida para siempre. Pues yo te acepto en este día, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida, Jesús. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Sí, Jesús, me rindo a ti y gracias por tu entrar en mi corazón y tomar control de mi vida desde ahora y para siempre. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y honra solamente sea a ti. Al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.